Pasada y definíamos un poco acerca de qué es cosmovisión y tomamos a bien la expresión que dice el teólogo R.C. Sproul, en el cual él explica que la cosmovisión básicamente son los lentes por medio del cual nosotros vemos el mundo. O sea, es los conceptos o que nosotros opinamos acerca de las cosas que están sucediendo en ese mundo, en este mundo. Y también veíamos tres palabras muy importantes que salen en este texto, el cual nos habla: no os conforméis, que la traducción es me susquematizo, la cual se refiere a una expresión externa que no refleja lo que hay en el interior. Y se empleaba en ese entonces, ¿verdad?, en el contexto que Pablo le escribe a la iglesia de Roma, para enmascarar, desfigurar, montar una actuación siguiendo un patrón o esquema. De hecho, esa es la palabra, ¿verdad? Esquema, de ahí viene, ese es el origen. Y el mandato de Pablo es que no seamos transformados, que no por las condiciones o por las corrientes de este mundo. Es decir, no debemos adquirir la forma que tiene este mundo. Veíamos también la traducción que hace J.B. Phillips, la cual cito, dice: no permitan que el mundo que los rodea se las arregle para meterlos a la fuerza en su propio molde. Y como iglesia debemos de estar bien claros cuál es nuestro patrón, o cuál es nuestro modelo, o cuáles son los lentes por medio del cual nosotros tenemos que ver todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Y realmente Pablo lo cita, como lo vamos a ver a continuación. Entonces no debemos seguir el patrón o dejar que se nos imponga. Y esa es una grave crisis que como iglesia tenemos, porque estamos siendo cada vez más, la iglesia está siendo cada vez más secularizada, está siendo cada vez más influenciada por las corrientes de este siglo. Ya no decimos qué dice la Biblia acerca de X o de Y tema, sino que dice qué dice la gente acerca de, cuál es lo políticamente correcto, o qué dice ciertos personajes famosos. Y si no, miremos la moda. No importa qué tan ridículo se pueda ver alguien, pero si fulanito o fulanita se pone ese pantalón o se arregla de esa manera, eso ya es moda y así hay que ponerse, ¿sí? Pero como cristianos, como evangélicos y como personas comprometidas con la verdad y con el evangelio, debemos de estar bien claros que no debemos adoptar o tomar ese esquema que el mundo está promoviendo y que lo quiere meter a la fuerza. No de una manera obligada, sino de una manera sutil. Y vemos que cada vez más personas que se llaman creyentes, que se dicen ser cristianos, tienen pensamientos secularizados. Opinan de una manera como lo hace el mundo. Cuando se le pregunta acerca de un tema en especial, principalmente muchos dilemas éticos o morales, vemos que cada vez hay menos diferencia entre la opinión de una persona que se dice ser cristiano y alguien que no lo es. Kenneth Wuest dice: dejen de asumir una expresión externa que sigue el patrón mundano, una expresión, y esto me gusta, una expresión que no proviene ni es representativa de lo que ustedes son en su ser interior como hijos regenerados de Dios. Quiere decir que nosotros debemos de expresar, si es que en verdad somos hijos, debemos de expresarlo, eso que está en nuestro interior, eso de que somos adoptados y que somos coherederos con Cristo, que somos hijos de Dios, eso que está aquí interno, debemos de expresarlo de una manera externa y que nuestra conducta esté de acuerdo a lo que nosotros somos en nuestro interior. Veíamos también la otra palabra que es aion, donde se traduce siglo, y básicamente esto es todas las filosofías, todos los pensamientos, todas las opiniones, todo el esquema que tiene el mundo, sus aspiraciones, sus metas. Porque si nosotros comparamos cuáles son las metas, cuáles son las aspiraciones del mundo, definitivamente que no son las mismas
que un cristiano. No son las mismas. Y la exhortación, y mejor dicho, el mandato que hace Dios a través de Pablo es metamorfo, es decir, transformados, es decir, adquirir una nueva forma. Y veíamos el ejemplo de que la oruga no tiene nada de parecido con una mariposa. Y la transformación se hace por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso se logra única y exclusivamente a través de la palabra de Dios. No es viendo programas de televisión, no es a través de las teorías psicológicas, no es a través de un medicamento, no es a través de la moda, no es a través de lo que dicen las estrellas de Hollywood o los cantantes o los famosos. Única y exclusivamente el cristiano se ve metamorfo, es decir, transformado solo por la palabra de Dios y revelada a través del Espíritu Santo que cada uno de aquellos que son adoptados como hijos tiene. Es decir, desde el momento en que Dios nos rescata, de que Jesús nos salva y nos adopta, desde ese momento nosotros tenemos el Espíritu Santo y es Él es quien nos guía a toda verdad. Esa es una de sus funciones. Jesús mismo lo dijo, Él los guiará a toda verdad. ¿Cómo nosotros queremos tener una opinión acerca del mundo? ¿O cuál va a ser nuestra opinión acerca del mundo o de los acontecimientos o de los sucesos o de los dilemas éticos y morales? Es a través de la palabra. Y si nosotros hacemos una comparación y decimos, ¿qué estoy pensando yo acerca, es decir, del tema que estamos viendo acerca del aborto? ¿Qué opinión tengo yo como cristiano acerca del aborto? La pregunta ante los dilemas éticos es cuál es nuestra base para formar nuestra opinión. Es decir, ¿cuáles son nuestros lentes? ¿Cuáles son nuestros lentes que nos sirven para ver el mundo? Yo tengo miopía y astigmatismo y si me los quito no identifico la cara de, tal vez ni la de Jaime, pero ¿por qué necesito lentes? Como personas, como creyentes, como cristianos, necesitamos unos lentes y es la palabra de Dios que nos va a proveer esa manera correcta y divina para ver las cosas. Y el tema del aborto es bien conflictivo porque muchas veces, y nosotros lo vemos, la gente dice lo que es, o lo agarra o lo toma de una manera políticamente correcta, pero no lo hace éticamente correcto o moralmente correcto, porque probablemente si se define un candidato, por ejemplo, un candidato a X o Y cargo público, si dice que es pro vida, tiene miedo de decirlo, tiene miedo. Pero si les pregunto, si como cristianos nos preguntan, ¿cuál es tu opinión acerca? A ninguno le tiene que temblar los labios, ¿verdad? Y temblar la quijada de decir, soy pro vida, punto. Y vamos a ver de que, pero es que tú tomas esto porque está en la Biblia. No, la mayor parte de la exposición que vamos a hacer a continuación son argumentos científicos, sin tomar la Biblia, por si a ellos les ofende. Son hechos verídicos y no inventados como lo quieren hacer ver. Es un tema políticamente esquivo, casi no dice, no hay que respetar y mejor no tengo una conducta acerca de, y empiezan a cantinflear, ¿verdad? Y dicen muchas cosas, pero al final no dicen nada. Algunas estadísticas, 1 de cada 4 niños que es concebido es abortado en Estados Unidos. Muchas de estas pues son tomadas de ahí, ¿verdad? Recordemos que Estados Unidos es uno de los países que, casi de todos los países en los cuales está aprobado el aborto en cualquier circunstancia. Pero 1 de cada 4 niños que es concebido en Estados Unidos es abortado. 40 millones de abortos han sucedido en Estados Unidos desde 1973, cuando la Corte Suprema de Justicia
declaró que era ilegal prohibir el aborto y por consecuencia lo declaró legal. Según la OMS, entre 100,000 y 150,000 abortos se dan cada día en el mundo. Es decir, este día domingo 20 van a morir entre 100,000 y 150,000 personas. Asesinados por sus propias madres. Asesinados por aquellos profesionales que están por velar por la salud, pero que se convierten en asesinos. Entre 36 y 53 millones de abortos anuales. ¿Cómo la gente espera que esté el mundo? Con semejante masacre de niños que se están dando a nivel mundial. Y es que encontramos tanta presión en la actualidad porque el mundo quiere acoplarnos y quiere que nos amoldemos. Quiere que nos amoldemos y muchas veces la forma de hacerlo lo va haciendo cada vez más light, más tranquilo, y que nosotros muchas veces nos tratan de ortodoxos, de cuadrados, de poco tolerantes, pero seguramente hemos escuchado estas opiniones en algunos que otros personajes de acá. Somos de los pocos países que no aprueban el aborto, sí, cierto. Pero están metiendo tanta presión que nos dicen, ¿cómo es posible? El no aprobar el aborto hace que El Salvador sea retrasado. Y eso es lo que están queriendo hacer ver. O que nosotros nos creamos y nos quieren vender la idea de que si El Salvador no aprueba el aborto es porque está retrasado, definitivamente. Que cómo es posible que no vaya de acuerdo a todos esos estándares y de acuerdo a toda esa evolución y a todos esos cambios que están sucediendo en el mundo y que nos estamos quedando retrasados y estamos quedando chapados a la antigua. ¿Cómo es posible? ¿Será el aborto la aprobación del aborto que El Salvador sea más desarrollado? Gracias. ¿Será que eso nos va a hacer más desarrollados? ¿Por qué no dicen mejor vamos a crear unas condiciones económicas, sociales, de seguridad para que las personas puedan trabajar, puedan crear sus propios negocios, puedan emplear más personas, pueda venir inversión extranjera y hacer que haya más trabajo? Eso es el desarrollo. En ningún momento, o sea, la lógica, o sea, no hay que ser cristiano para decir que la lógica, lo que nos dice la lógica de que el aprobar el aborto no nos va a hacer más desarrollados. Aunque estemos en pleno siglo XXI, como dicen, aunque estemos en pleno siglo XXI y en el siglo XXII y en el XXIII y los que Dios quiera dar a la tierra, no nos va a hacer más retrasados. No nos va a hacer más retrasados. Y dice, qué barbaridad. ¿Cómo El Salvador es posible que no tenga una ley para que apruebe el aborto? Eso es lo que nos están queriendo vender. ¿Cómo es posible que se les acuse a las mujeres de asesinato? Qué barbaridad, qué arcaico está El Salvador. Que estas mujeres inocentes están siendo juzgadas cuando realmente no es un crimen lo que han cometido. Esa es la idea que nos quieren hacer ver. Y es cierto, pueden haber muchas injusticias. Y ahorita están tomando de caballito, ¿verdad? El caso de una señora que salió libre y dijeron de que no había sido un aborto, etcétera. Pero eso no tiene culpa el niño. Eso tiene culpa la justicia o
el sistema judicial que no es eficiente. Si demuestra que no fue un aborto, que ella lo provocó, sino que fue, o cualquier persona que fue espontáneo, se puede demandar al Estado salvadoreño porque su sistema judicial no funciona. Sí, ¿verdad que se puede demandar? Sí se puede. Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de instrumentos legales por medio del cual la persona que se ve agraviada y dice no se me ha cumplido o no se me ha tratado justamente o se me ha hecho un juicio todo mal averiguado, puede llegar a esas instancias. Entonces, no es cierto que nos estamos quedando más atrasados y no vamos a ser desarrollados porque no tenemos una ley y porque consideramos en El Salvador que el aborto es un crimen y es un asesinato. ¿Por qué? Porque se está haciendo con dolo. Ayer estaba pidiendo una asesoría jurídica, ¿verdad? Con un amigo que tengo que es abogado y notario. Entonces, y le preguntaba acerca de eso, cuál es la diferencia entre homicidio y asesinato. O sea, y me decía, el asesinato es con dolo. Es con dolo. No es lo mismo que una mujer embarazada se desliza accidentalmente y se cayó y eso provocó el parto y abortó, a que vaya directamente, conscientemente, mire, aquí vengo y me van a hacer un aborto. No es lo mismo, no es lo mismo. A continuación les pondré algunos respuestas, argumentos tomados de base un libro muy excelente que se los recomiendo, que es de Randy Alcorn, Respuestas pro vida, argumentos pro elección. Es un muy buen libro en el cual como cristianos podemos apoyarnos y tener y ayudarnos a tener una opinión bíblica y, si lo quieren también, científica acerca del tema del aborto. Número 1, muchos proabortistas, o mejor dicho, proelección, como ellos se quieren hacer llamar, dicen, bueno, el embrión no es un ser humano. O sea, eso que está ahí no es una persona, no es un ser humano. Bueno, ¿cuáles son los hechos? Está demostrado científicamente, y eso lo mencionábamos la vez pasada, que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. No es desde el momento de la implantación, que sucede alrededor del 7º día. No es cuando la mujer empieza a sentir la patadita, aquí ya lo tengo, y pues sí, aquí está. No es el momento del nacimiento, como muchos proelección lo quieren hacer ver. Muchos dirán, bueno, esto es una creencia religiosa. No, es que ustedes son religiosos y por eso es que están diciendo que la vida humana comienza desde la concepción. Bueno, el doctor Bradley Patten, que es un escritor de una embriología humana, dice: lo que constituye la culminación del proceso de fertilización y marca el inicio de la vida de un nuevo individuo es la penetración del óvulo por el espermatozoide y la mezcla resultante del material nuclear que cada uno aporta en la unión. El doctor Moore dice: la célula resulta de la fertilización de un ovocito por un esperma y constituye el comienzo de un ser humano. Y voy a citar varios porque no son que yo me leí un libro o que me están asesorando, no, son personas expertas y muchos de ellos quizás ateos que están manifestando, científicos, conocedores de esa área, que están manifestando que la vida humana comienza desde la concepción. El cigoto que en consecuencia es formado representa el comienzo de una nueva vida, dice el doctor Green. Ese maravilloso momento que marca el comienzo de la vida para un individuo nuevo y único. Eso es lo que dice el doctor Fritz Handler. En su Atlas Time dice, al fusionarse, Atlas Time de McNally dice, al fusionarse los gametos masculinos y femeninos producen una célula única fertilizada, el cigoto.
lo cual constituye el comienzo de un nuevo individuo. El doctor Bongyo Ani dice: de mi educación médica más temprana he aprendido que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Yo aduzco que la vida humana se encuentra presente a través de esta secuencia completa desde la concepción hasta la adultez, y que cualquier interrupción que se produzca en cualquier punto durante ese tiempo constituye la terminación de la vida humana. Yo no estoy dispuesto a decir que estas etapas tempranas del desarrollo representa a un ser humano incompleto, más de lo que estaría a decir que el niño antes de los dramáticos efectos de la pubertad. Es decir, la persona o es un ser humano desde el inicio, desde que ese espermatozoide entra al óvulo. Desde ahí, desde ese momento, porque el ser humano no se convierte en ser humano hasta a los 6 meses. O sea, el ser humano siempre es un ser humano, es una persona. No empieza como algo y después como que diga, este pato empezó como un perro pero terminó como pato. O sea, no es así. El ser humano comienza como ser humano y es una persona desde el momento de la concepción. Dice el doctor Jérôme Lejeune de la Universidad Descartes de París. Él fue el descubridor del cromosoma de la trisomía 21, que es del síndrome de Down. Dice: luego de que la fecundación ha ocurrido, ha llegado a existir un nuevo ser humano. Ya no se trata de un asunto de gusto o de opinión, y no es una aseveración metafísica, es evidencia experimental clara. De acuerdo a todos los criterios de la biología molecular moderna, la vida se encuentra presente desde el momento de la concepción. Eso lo dice el profesor Jamie Gordon de la clínica Mayo, que es una de las clínicas más famosas, más especializadas, de las mejores del mundo. La profesora Matthew de la Universidad de Harvard dice: es incorrecto decir que la información biológica no puede ser decisiva. Es científicamente correcto decir que una vida humana individual comienza en el momento de la concepción. El comienzo de una sola vida humana es, desde el punto de vista biológico, un asunto simple y claro, es decir, desde la concepción. Entonces, aquel argumento que nos quieren hacer ver de que el embrión no es un ser humano, sino es un cúmulo de células, que todavía eso que tiene la persona no es la mamá, ¿verdad? O la mujer embarazada no es una persona. Eso es falso, a la luz de la evidencia científica. Y no he mencionado ningún texto ahí, después los voy a mencionar, pero a la luz de la evidencia científica, si ellos quieren decir, no, tú eres religioso y que por eso estás diciendo que desde el momento de la concepción, no, aquí está la evidencia científica. No le está diciendo esta persona de que no pudo dormir, ¿verdad? Y me inventé eso y voy a decir cualquier cosa. No, lo están diciendo gente, y como lo repito muchas veces, que no son cristianos, que no son religiosos y que muchas veces son ateos. Esa misma persona, hay una gran cantidad de personas que son pro vida, paradójicamente son ateos, no son cristianos, pero ellos saben el valor de la vida humana. Aunque no sepan de dónde viene, nosotros sabemos que Dios es el que le ha dado ese valor porque Él es nuestro creador. Pero a la luz de la evidencia científica, no hay ninguna duda de que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. El doctor Landrum Chatelet fue famoso por identificar que el cromosoma, que XY es varón y XX es niña o es mujer. Dice: me opongo al aborto. Lo hago en primer lugar
debido a que acepto lo que es manifiesto a nivel biológico, que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Y en segundo lugar, debido a que creo que es incorrecto tomar una vida humana inocente, cualquiera que sean las circunstancias. Me gusta lo que dice, por aquellos que nos tachan, ¿verdad?, de religiosos y todo. Mi postura, dice el doctor, o decía, mi postura es científica, pragmática y humanitaria. Ahí está. La vida humana, queridos hermanos, comienza desde la concepción, desde ese momento. Ya deja de ser un espermatozoide aislado y deja de ser un óvulo aislado, sino que se convierte en una nueva vida, en un nuevo ser. Muchos defienden esto. Es el cuerpo de la mujer y por lo tanto ella puede decidir. Punto. Muchas feministas o que iniciaron esta cuestión del feminismo, o las fundadoras, se volverían a morir en ver que hoy las llamadas feministas son las que más defienden el aborto, porque en un principio estas feministas o las que algunas fundadoras del movimiento del feminismo eran pro vida, ¿Y qué nos identifica como seres humanos? Bueno, el código genético, si nosotros nos vamos otra vez a la ciencia, no es igual el del bebé que el de la mamá. Por lo tanto, sí ella puede decidir en su cuerpo, pero no puede decidir en la vida que está ahí dentro de ella. Es un hecho bien establecido que en la concepción se trae existencia a un nuevo ser humano genéticamente distinguible. El hecho de que nosotros digamos, no, es que los dos se salvaron, o la mamá puede morir, o el niño puede vivir, o el niño puede morir, o ambos pueden morir, nos hace ver que es otra persona la que está ahí. Que está en el vientre materno, que está en el útero, sí es cierto, pero es otra persona. Y no podemos permitir en esa opinión o en ese argumento tan débil, tan ilógico y tan superficial en decir, no, es que este es mi cuerpo y yo hago lo que yo quiero con él. Porque cuando decide abortar, no está decidiendo en su cuerpo, está decidiendo sobre la vida de otra persona. Y lo que está haciendo es asesinando a otra persona. No está decidiendo sobre su cuerpo. Estar en el interior de algo no es lo mismo que ser parte de eso. El hecho de que nosotros estemos dentro de un carro no nos hace formar parte del carro. Somos otra cosa aparte del carro. ¿Sí? Ese argumento no es válido tampoco, porque es otro ser humano el que está en el vientre materno. El aborto quiere decir que se pone fin a un embarazo y no significa matar a un niño. Desde que nosotros tenemos el primer argumento bien claro, es decir, que desde el momento de la concepción comienza la vida humana, se caen todos los demás argumentos que quieran hacer creer los proelección o los abortistas. Porque nunca hemos escuchado que digan, vamos a matar a ese niño. No, ellos lo pintan bien. Dicen, no, vamos a finalizar el embarazo. Vamos a terminar el embarazo. Sí, porque no dicen, vamos a matar a ese bebé. La semántica muchas veces afecta la percepción. ¿Sí? No es lo mismo decir voy a matar a ese niño a que vamos a terminar el embarazo. No es lo mismo decir vamos a hacer un raspado a decir vamos a cortar a ese bebé en partes y lo vamos a triturar y lo vamos a sacar. No es lo mismo. Pero como la publicidad, la forma de decir las cosas está influyendo en que muchos cristianos
puedan tener una visión, una cosmovisión diferente a la bíblica. En forma previa que se produzcan los abortos más tempranos, el aún no nacido ya cuenta con cada una de las partes que llegará a tener durante toda su vida. A los 18 días de la concepción, el corazón ya está formado y los ojos empiezan a desarrollarse. Los 18 días. A este entonces la mujer ni cuenta se da que está embarazada. A los 21 días el corazón ya está latiendo y está a todo mecate hasta el final de su vida, bombeando sangre. A los 28 días ya tiene brazos y piernas. A los 30 días se ha multiplicado 10,000 veces el tamaño que una vez tuvo y ya tiene un cerebro y la sangre fluye a través de todo su sistema circulatorio. A los 35 días la boca, los oídos y la nariz ya está formado. A los 40 días ya hay ondas cerebrales que se pueden identificar y el latido del niño se puede hacer perceptivo mediante aparatos. A los 42 días el esqueleto ya está formado y el cerebro ya está controlando los movimientos de los músculos y de los órganos. Y el no nacido responde de manera refleja a estímulos y es capaz, porque ya tiene los receptores, ya es capaz de sentir dolor. Eso es a los 42 días. Hermanos, ¿no creen que si una quemada, una chispita de aceite, cómo duele? Imagínense lo horrendo que es el aborto, lo doloroso que es para esa personita, para ese ser humano, que lo partan en pedazos. Si nos duele una heridita superficial y si nos cae el limón, cómo nos arde. Imagínense cómo siente ese bebé al ser quemado, al ser cortado en piezas. Y todo esto ocurre antes de que sucedan la mayoría de los abortos. Porque a las 12 semanas está completamente formado. Y lo que sigue a continuación solo es crecimiento. No es que se convierta en un ser humano, porque está bien claro que el ser humano comenzó desde el momento de la concepción. Ya está todo formado. Cuando nosotros vemos fotografías de esos niños que han sido abortados, ahí están todas sus partecitas, sus bracitos, sus manos, su cabecita, sus ojos. Cuando una madre ve a su chequeo, va a su chequeo con su ginecólogo y le toma una ultra y ve ahí que el niño se anda meneando y que quieren ver qué es, y como que, ¿verdad? Como por molestar, ve al niño, les así, ¿verdad? Para que no lo miren. Ahí está. Ese es el milagro de la vida. ¿Cómo es posible que haya gente en este país que quiera probar el asesinato de esas personas? Bajo el argumento de que no es asesinato. Cambiemos eso. Es solo finalización del embarazo. Todo aborto, hermanos, detiene un corazón que late y pone fin a ondas cerebrales que son mensurables. Y cuando ponemos fin a un corazón que late en una persona queriendo, eso se llama asesinato. No importa cómo suene mejor, si terminar un embarazo o otras formas de decirlo. A la luz de la ciencia, eso es un asesinato. Es un asesinato. El feto es un ser humano potencial y no es uno en verdad. No cabe, o sea, vimos de que el momento de la concepción ya es un ser humano y no es potencial, es un ser humano. Es un ser humano.
Algo que no es humano no se convierte en humano por el solo hecho de aumentar de edad. O es más humano una persona de 80 años que un niño de 12, porque como tiene más años. O sea, si nosotros aplicamos ese mismo principio de que porque tiene 2 semanas o porque tiene 3 semanas no es un ser humano, entonces apliquémoslo para todo. Y digamos entonces que un niño de 5 años es menos persona que una persona de 40, pues tiene menos edad. Sabemos que es ilógico eso. Es ilógico eso. Por lo tanto, sabemos que desde el momento de la concepción, esa es una persona. Es una persona. No podemos decir, no es una persona desde el momento de la implantación. No, es desde el momento de la concepción. O hasta que se sienten los signos vitales, o hasta que la madre lo siente. No. No es así. Algunos achacan, no, mire, sí, pero ahí es un no nacido y de todos modos tiene menos derecho que la mujer. ¿Cuánta injusticia ha sucedido en toda la historia con este argumento? Muchas veces dice, no, pero es que la mamá tiene el derecho, es su cuerpo. No es que ella tiene derecho a elegir. Pero si consideramos que el derecho a la vida es valga la redundancia, el derecho fundamental, por sobre todo, y no es que unas personas tengan más derecho de vivir que otras. Todo ser humano tiene derecho a vivir. Una vez que consentimos y vemos a la luz de la ciencia que el ser humano comienza desde el momento de la concepción, este argumento también cae por esa evidencia científica. Porque nadie nos diría de que una persona por tener 20 años tiene más derecho que un niño de 1 año, o que tiene más derecho porque es blanco, o tiene más derecho porque es hombre, o tiene más derecho porque es europeo, o tiene más derecho porque tiene dinero. Absolutamente todo ser humano tiene ese derecho fundamental que es la vida. Y al querer exponer las personas que defienden la elección, la hacen ver esto de una manera incorrecta. La elección personal es en sí misma la única realidad importante y eclipsa a todos los elementos. Al exponer ellos de que no, es que ellos tienen libertad de elección. Ellos tienen que elegir, tienen el derecho de elegir. Ahora la pregunta es, ¿el derecho de la elección está por sobre el derecho de la vida? Creo que no. Porque si vamos y defendemos el derecho de la elección, pues yo pudiera elegir agarrar una pistola, ¿verdad? Una metralleta y todo. Tuve el derecho de elección. Yo elegí. Por lo tanto, el derecho de elección está restringido, lógicamente, cuando afecta los derechos de otra persona. O sea, que decimos, mis derechos llegan hasta donde empiezan los de la otra persona. Yo no puedo ir en contra de la otra persona. El aborto va en contra del derecho de la vida de esa persona que está en el vientre materno. Va en contra de ese derecho que tiene. Con la idea de que la elección, que ellos tienen libertad, sí, pero esa libertad también se restringe.
Si no, miremos hoy en muchos lugares públicos y también en restaurantes y todo, hay áreas donde dice prohibido fumar. ¿Qué está pasando ahí? Alguien puede decir, no, pero yo tengo derecho a elección y yo decido fumar. Y alguien puede decir, mire, vengo a demandar porque en ese restaurante dice que yo no puedo fumar. Y están coartando mi elección, mi libertad. Alguien podría decir eso. Pero sabemos que esa libertad, que esa libre elección está restringida porque se sabe que el humo del tabaco afecta y produce cáncer de un montón de tipos. Nadie ha ido a demandar a un restaurante por eso. Pero ¿por qué cuando se trata del embarazo no le importa la vida o el derecho a la vida que tiene esa persona? ¿No creen que tenemos una sociedad hipócrita? Lo que le conviene. No tiene que haber tal comparación de que alguien tiene más derecho que otro. Tanto tiene derecho la madre de vivir, así también lo tiene el bebé que está en su vientre. Eso lo vamos a ver a continuación, de que sí van a haber situaciones en las cuales la mujer puede estar en peligro su vida, pero sí hay alternativas que se puedan tener. Lo que está en juego con el aborto, la mayoría de las veces, es el estilo de vida de la madre, en contraposición de la vida de ese bebé. La mayoría de las veces, como lo vamos a ver, no está en riesgo la vida de la madre. Está en riesgo su estilo de vida. Y la pregunta es, ¿el estilo de vida de alguien vale más que la vida misma de otra persona? El derecho a vivir que tiene ese ser humano tan vulnerable, de esa persona que no se puede defender. Ni el niño tiene más derecho a la vida, ni la madre tiene más derecho. Ambos tienen derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a escoger. Básicamente similar a lo anterior. Alguien diría, ¿sería injusto restringir la elección de una mujer al prohibirle el aborto? Y esa es una consigna que nosotros estamos viendo cada vez más. Pero toda sociedad civilizada va a restringir la libertad del individuo cuando su elección afecta la vida de otros. La postura que favorece el derecho a elección siempre pasa por alto el derecho de la víctima a elegir. ¿Qué ha elegido el bebé que está en el vientre? Porque las mujeres no escogen la violación, fue víctima. Las personas de color no escogieron ser esclavos, fueron víctimas. Los judíos no escogieron los hornos, los campos de concentración, fueron víctimas. Los bebés no escogen el aborto, son víctimas. Son víctimas. Yo puedo escoger, sí, pero la sociedad y las leyes y el marco legal me va a restringir mi libertad para defender el derecho fundamental de la vida de otras personas. Yo tengo libertad, y si me hago un examen y me aprueban, de manejar un carro, pero no tengo la libertad de estar atropellando a la gente. Afecta la vida, está restringido. La sociedad en sí civilizada restringe eso. Demasiado a menudo el derecho de controlar mi propia vida se convierte en el derecho a dañar y oprimir a otras personas para propio
beneficio. Para una mujer soltera resulta injusto tener que enfrentar la vergüenza de un embarazo y el dolor de entregar a un niño en adopción. Pobrecita la muchacha. Bueno, ¿por qué están tan enmerados en aprobar el aborto y no dicen mejor, ¿por qué no realizamos leyes o por qué no hacemos albergues o por qué no hacemos instituciones que velen porque esta persona, esta mujer soltera que va a tener un bebé, no tiene las condiciones económicas? ¿Por qué no le proporcionamos un empleo? ¿Por qué no le buscamos un empleo? ¿Por qué no le buscamos para que aprenda a hacer un oficio y ella se pueda mantener? Claro, pues es más fácil aprobar el aborto y matar a un niño inocente. Es más fácil eso. Pero ¿por qué como gobierno no se hacen las actividades o las acciones necesarias para poder apoyar a estas personas, a esta mujer soltera que se va a ver confrontada con una sociedad que es voraz? La sociedad no debería condenar y presionar a una mujer soltera. De hecho, las más, solo Dios les puede dar esa fuerza, ¿verdad? Para un padre es mucho más raro y es más difícil ver un papá soltero, ¿verdad? O sea, que cría a sus hijos. Pero ¿cuántas mamás han criado a sus hijos solos? Paso una encuesta acá, seguro muchos los crió solo su mamá. Y ella tuvo la valentía de tenerlos, a pesar de que quizás la sociedad la marcó, a pesar de la situación económica, a pesar de cualquier inconveniente que puede haber tenido, decidieron tenerlo. Qué valor el de estas madres. Las circunstancias injustas y vergonzosas que rodean a una persona no justifica que se violen los derechos de otra. En este caso, el del bebé. Mucho oímos mencionar, el derecho al aborto es fundamental para el progreso de los derechos de la mujer. Mentira. El aborto se ha convertido en el medio más eficaz de ejercer el sexismo y el medio más eficaz para cometer feminicidio, de matar a las mujeres. Estas personas que los derechos de la mujer, sí está bien, pero ¿y por qué quieren aprobar el aborto? Si es un asesinato de niñas inocentes, más vulnerables, no pueden defenderse, pero queriendo vender la idea de que el aborto es igual a progreso de los derechos de la mujer, cuando al contrario. ¿Cuántas mujeres están siendo asesinadas en este momento por medio del aborto? ¿Cuántas? Claro, como ellos no se pueden ir a manifestar y no pueden estar allá y no pueden ejercer un voto, pero es un ser humano. ¿Por qué no son las que se hacen llamar feministas? ¿Por qué no son más aguerridas? Es decir, no, es un ser humano, es una niña, la vamos a defender. Es paradójico. Eso es hipocresía. Algo que sea legal no necesariamente es bueno. En el pasado, la esclavitud era legal. ¿Era bueno? No. Pero sí, Dios ha establecido autoridades, y eso lo vemos en Romanos, en el libro de Romanos, y ha establecido un marco legal
Dios así lo ha querido, porque es un Dios de orden. Creo que, y no imagínense si no hubieran leyes. Le ha establecido ese marco legal y Él dice que nos debemos de someter a ese marco legal, siempre y cuando no vaya en contra de lo estipulado en su palabra. Nosotros como ciudadanos responsables debemos de cumplir las leyes. Aun cuando la ley no cambia las posturas de forma inmediata, sí afecta las acciones de muchos. Martin Luther King dijo: la moral no puede ser legislada, sin embargo el comportamiento puede ser reglamentado. Los decretos judiciales no pueden cambiar el corazón, sin embargo pueden restringir al despiadado. Y eso es lo que hace. En ninguna ley dice: por llevar el cinturón le voy a premiar y le vamos a dar $50. Y están ahí los de las patrullas entregando $50 porque llevamos el cinturón de seguridad. Al contrario, están guachando, ¿verdad? Están viendo que si no lo llevamos, para ponernos la multa. La ley lo que hace es restringir al malo. Y eso lo vemos ahí en Romanos. Eso es lo que hace, restringir. Restringir. Entonces no necesariamente, porque es legal, es bueno, no. La ley que tenemos en la actualidad, en la cual dice que el aborto en cualquier circunstancia es ilegal, es el que está poniendo de marco de referencia para restringir, porque hay mucha gente que está queriendo impulsar que esto sea legal y muchas veces lo que le interesa menos son las mujeres. Eso es lo que le interesa menos. Si les interesaran las mujeres, fueran las más acérrimas defensoras del embarazo, porque es un ser humano el que está ahí. La postura antiaborto constituye una creencia religiosa. De ninguna manera. La moral no debe ser rechazada solo debido a que es respaldada por la religión. Aunque nosotros vemos que en la Biblia dice: no matarás, porque está en la Biblia, entonces quitémoslo de las leyes y entonces cualquiera puede robar. No es una postura religiosa, aunque ciertamente como cristianos nuestro marco de referencia es la palabra de Dios, es la Biblia, pero también es una postura científica, es una postura moral, es una postura humanitaria. Otros, dice: no, es que hay que hacerlo legal porque hay muchas mujeres que están abortando. Y hemos oído de personas cargadas de la salud pública: no, que es una urgencia de salud pública que se apruebe porque están muriendo un montón de mujeres. Falso. Eso no es cierto. La causa principal de muerte materna a nivel mundial es la preeclampsia y la eclampsia. O sea, la hipertensión asociada al embarazo, las convulsiones asociadas al embarazo. Pero lo quieren ver y sobremencionar tan grande. Dice: no, están muriendo un montón de mujeres porque el aborto es ilegal y estos son unos inconscientes. Esos datos son falsos. Y si nosotros revisemos las estadísticas, ustedes pueden ir hoy con el acceso al internet, pueden ver las estadísticas, incluso del Ministerio de Salud. Y no es cierto que el aborto sea 100% seguro. No, porque lo vamos a hacer en los hospitales y la gente y las mujeres van a tener acceso, ¿verdad? Y de ir al hospital porque hacerse un aborto, ¿verdad? Y va a ser un médico el que lo va a hacer. Tienen menos chance ahí de que no le va a pasar nada. No es así. Hay muchas complicaciones. Y los psicólogos y psiquiatras están viendo cada vez más que estas personas adolecen de síndrome de estrés postraumático, síndrome de posaborto. Aparte de todas las complicaciones, aumento de la enfermedad pélvica inflamatoria, aumento científicamente, ustedes lo pueden buscar, aumento de la incidencia de cáncer de mama en aquellas personas que abortan. ¿Se lo dicen eso a las mujeres? ¿Les explican estas personas que están en pro del aborto
que lo que tienen en su vientre es una vida, es un ser humano? ¿Se lo explican? Porque ¿qué pasaría? Claro, la publicidad. Porque cuando una mujer ve y se entera de que es una vida lo que tiene en su vientre, es otra vida, lo más seguro es que no va a abortar. Cuando miren una pantalla de ultrasonido, que el niño se está revoloteando y se está chupando el dedo, ¿verdad? Y del pie y se mueve y todo eso, cuando mire eso, lo más seguro es que no va a abortar. Eso es lo más seguro. Y no es de que hay una urgencia de salud pública para aprobar el aborto. Si hay una urgencia de salud pública para llevar los servicios de salud a todas las personas que lo necesiten. Si hay una urgencia de salud pública de tener hospitales bien equipados, de tener mucho personal adecuado y capacitado para atender todas las enfermedades de la población. Eso sí. Eso sí. En El Salvador, gracias a Dios, ¿verdad? Que la anterior legislatura y ya pasó, pero se estaban moviendo tanto, ¿verdad? Pero tanto por aprobar el aborto en estas 4 causales que se querían aprobar y que esperamos en Dios que jamás, aunque seamos el único país del mundo que nos quedemos, aunque sea eso, no importa. Y si no vamos a ellos, como dicen, desarrollados, aunque comamos tortilla con sal, no importa. Vale la pena proteger la vida del no nacido. Vale la pena proteger la vida de la persona más vulnerable que está ahí. Vale la pena cumplir los preceptos bíblicos, que dice que la vida es algo precioso, que es algo dado por Dios, que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, que en su libro estaban escritas todas las cosas, que sus ojos lo vieron desde que estaba en el vientre de la madre. El primero dice, cuando la vida de la madre está en peligro. Bueno, la mayoría de las veces esto no es así. Solo en casos extremadamente raros, realmente la vida de la madre está en peligro. De hecho, en Estados Unidos, menos del 1%, recordémonos que en Estados Unidos está aprobado el aborto, o sea, las veces que quiera la mujer y cuando quiera, y no hay problema. Menos del 1% de todos los abortos realizados en Estados Unidos son para salvar la vida de la madre. Menos del 1%. Menos del 1%. ¿Cuál es lo éticamente y lo moralmente correcto? Cuando existen 2 vidas, lo primero que se hace es tratar de salvar las 2 vidas. Eso es lo moral y lo éticamente correcto. Tratar de salvar las 2 vidas. Si en el curso de los acontecimientos solo una de ellas se puede salvar, entonces hay que salvar esa vida. Cuando una mujer tiene una enfermedad que afecte o que realmente atente la vida de ella, ya hay protocolos internacionales y ya hay pasos a seguir que como médicos, a los médicos les dirige qué hacer ante tal situación. O sea, no necesitamos que aprueben una ley que le diga a los médicos, a los ginecólogos en este caso, qué es lo que van a hacer. Ellos ya saben que si la persona tiene una preeclampsia grave y no responde al tratamiento, tienen que provocar el nacimiento de ese bebé. Pero eso no es un aborto. Ellos saben de que si la mujer convulsiona, el tratamiento es que se produzca ese nacimiento del bebé. Y se hace. ¿Quiere matar o asesinar ese médico a ese bebé? No. No le está matando. Porque
le va a aportar todas aquellas cosas que sean necesarias para darle un trato humano, porque es un ser humano. Si en el transcurso de esa enfermedad se produce un daño al bebé, no es que quiera hacerlo, y hay una gran diferencia cuando se hace así con dolo. Es como que si nos tienen que operar de apendicitis, el médico realmente quiere hacerle daño y por eso le hace esa herida. No, lo que quiere es sacar ese apéndice, porque si no se va a morir. En el transcurso de esa cirugía hubo un daño, sí, hubo una herida. ¿Quería hacer esa herida el médico? No. Muchas veces hay procedimientos en los cuales desgraciadamente el bebé no lo soporta y fallece. Pero una cima de diferencia entre eso y abortar. El abortar siempre va a ser un asesinato. Si una mujer tiene una enfermedad grave y necesita, que se una infección grave y necesita antibióticos, y esos antibióticos pueden provocar que empiecen los dolores de parto y eventualmente nacer ese bebé, y se tiene que dar ese antibiótico porque no hay otro, ese antibiótico se le da a la paciente. No necesita una ley para decir, no, ¿verdad? No sabemos qué hacer y estamos amarrados. Los médicos podrían decir, estamos amarrados y no hayamos qué hacer. Mentira. Esa es una falsa propaganda que están haciendo los que están en pro del aborto. Ya hay procedimientos, hay guías de manejo para qué hacer ante la persona, en este caso la mujer embarazada, qué hacer cuando su vida está en riesgo. En ninguna manera los pro vida nosotros decimos, hay que se muera la mujer y que nazca el niño. No. Los pro vida decimos, dentro de la medida de lo posible, si se pueden salvar las dos vidas, hay que salvarlas. Si está en riesgo, porque ni la vida de la mamá vale más, ni la vida del bebé vale más, ambas valen lo mismo. Ambas son preciosas, ambas son valiosas. Pero si en el transcurso de esa enfermedad el bebé fallece o eventualmente hay trabajo de parto y es abortado, en ninguna manera la intención fue matar a ese bebé, como sí lo es el aborto. Como sí lo es el aborto. Ahora, con el advenimiento de la ciencia y todos los conocimientos y todos los avances, esto cada vez es menos frecuente. Hay bebés que han sobrevivido a las 24 semanas. De hecho, hay casos en El Salvador de que digan, ¿verdad?, que estamos retrasados, no, de 28 semanas, de 30 semanas. Que no lo dejaron tirado ahí, no, se le da la atención necesaria como a cualquier ser humano. No es como lo quieren pintar, de que se nos están muriendo las mujeres porque no se aprueba el aborto. Eso es falso. Mis hermanos, no nos creamos lo que dice en la tele. Seamos curiosos e investiguemos. Miremos cuál es la fuente. No es que yo me inventé a poner algo en internet y lo voy a leer. No, leamos cosas que realmente sean científicas, y como a eso apelan, ¿verdad? De que los científicos, entonces, leamos esa literatura. Vemos que eso es falso. La segunda es cuando hay malformaciones. Y esto es tan hipócrita la sociedad. ¿Cómo vemos ahora en los parqueos? Hay parqueos exclusivos para personas que tienen capacidades especiales, ¿verdad?, o que tienen alguna dificultad. Y si en alguna institución no hay acceso para las personas que tienen algún grado de discapacidad, les ponen multa. ¿Sí? Ponen multa. Y ahí están defendiendo, ahí no, es que tienen que tener acceso para la persona que vaya en silla de rueda, para la persona que vaya en muleta, para aquella persona que tiene derecho de que si no mira y todo eso. ¿Y por qué están diciendo que es necesario aprobar
el aborto para aquellas personas, para aquellos niños que tienen malformaciones. Qué hipócrita es la sociedad cuando apoya, qué bonito, la Teletón, qué bonito recoger dinero, mira las Olimpiadas especiales y todo eso. Porque a la luz de estas causales que quieren aprobar, todos esos niños no hubiesen nacido. No hubiesen nacido. Y si consideramos de que la vida empieza desde el momento de la concepción, entonces eliminemos a todas esas personas. Y entonces eliminémonos todos, porque en alguna manera todos tenemos alguna dificultad. Todos tenemos no tenemos cierta destreza. ¿Quién es el que define quién merece vivir y quién merece morir? ¿No era esto lo que hacían los nazis? ¿No era esto lo que experimentaban esos médicos? Pasado tan poco tiempo desde la Segunda Guerra Mundial que empezamos y queremos hacer y que nos ofende tanto, que los nazis, pero ese era el pensamiento nazi. ¿Qué están haciendo con que hay malformaciones? Él tiene derecho. Esa persona, a pesar de que tenga malformaciones, tiene derecho. No, pero es que puede ser incompatible con la vida. Bueno, si es incompatible con la vida, ¿qué va a pasar con ese bebé? Se va a morir. Pero no es lo mismo que matarlo, no es lo mismo que asesinarlo. Que el niño tiene anencefalia, o sea, no tiene cerebro y va a morir. Sí, va a morir. Pero no por eso lo voy a ir a cortar en pedacitos. No por eso lo voy a ir a cortar. Es más, muchas familias se han vuelto más unidas y han encontrado gozo y fortaleza con el hecho de tener un hijo con alguna capacidad especial. No conozco alguna asociación que diga asociación de madres con niños con discapacidad pro aborto. No hay. Al contrario, todas esas madres, todos esos padres, todas esas familias están diciendo, vale la pena. ¿Es difícil? Sí. Como criar, supongo, yo no tengo hijos, pero como criar cualquier hijo. Es difícil. Ninguna madre va a decir acá, no, hombre, si eso es fácil, va a llevarlo 9 meses y tenerlo y aguantar. Eso es fácil. No, ninguna va a decir eso. Es difícil. Que estos niños van a requerir más tiempo y más atención. Sí, es cierto. Pero son personas que merecen vivir. Algunos pudieran decir, no es justo traer a un niño discapacitado al mundo, debido a que va a ser infeliz. Y que ellos conocen el futuro y van a decir y van a saber que ese niño va a ser infeliz. Es simple lógica. ¿Cómo es que saben que va a ser infeliz? ¿Cómo es que saben que esa familia va a ser infeliz? Al contrario, muchos de estos niños con capacidades especiales son más felices. No es que no van a traer nada, van a aportar nada a la sociedad. Bueno, hay un montón de gente que está completa que no aporta nada a la sociedad. Y por eso las vamos a eliminar. Ni estudian, ¿verdad? Ni trabajan, ni nada. Ahí están. Y por eso los vamos a eliminar. No, porque son personas, son seres humanos. Son seres humanos. Eso no les da el derecho de matarlos. No son cargas sociales. No son cargas sociales. Un profesor decía, es una historia que dice, profesor de una escuela de medicina les presentó a sus alumnos un caso para estudiar si debía o no recomendar el aborto. Él estableció los hechos de la siguiente manera. El padre tenía sífilis y la madre tenía tuberculosis. De los 4 niños que habían tenido previamente, el primero era ciego, el segundo había muerto y el tercero era sordomudo y el cuarto tenía tuberculosis. ¿Qué le aconsejaría a la mujer que debía hacer cuando se enterara de que estaba embarazada nuevamente? Un alumno entregó lo que parecía ser la respuesta obvia. Yo recomendaría que se hiciera un aborto. El profesor respondió, felicitaciones, usted acaba de matar a Beethoven. Y hoy lo oímos, ¿verdad? Y toda la música y toda la sinfónica, y hasta está comprobado científicamente que los niños, ¿verdad? Les ayuda eso, ¿verdad? De oír música clásica, no de todo eso.
de otra música, ¿verdad? Sino que hubiese muerto Beethoven. Si la mamá de Beethoven hubiese dicho, no, yo quiero, y si hubieran aprobado el aborto, no, ¿para qué lo voy a traer? Uno ciego, el otro sordo mudo, el otro tiene tuberculosis, ¿para qué voy a tener un niño más? Pero esa mujer valiente, esos padres valientes, decidieron tenerlo. Y ahora disfrutamos de la música de Beethoven. El embarazo producto de una violación. Número 1, el embarazo a causa de una violación es sumamente raro. Entonces, no es una urgencia de salud pública, es sumamente raro. Doloroso, tremendamente horrible, sí, el hecho de la violación. Pero es poco común y con tratamiento específico puede ser prevenido. Dos adultos fértiles que consienten el acto sexual solo tienen un 3% de posibilidades de que la mujer quede embarazada. Y hay evidencia científica que indican que los factores involucrados en una violación disminuyen esa probabilidad de que la mujer quede embarazada. Hermanos, la violación no ocurre por culpa del niño. Es la parte culpable y no la inocente que debe ser castigada. ¿Por qué el niño tiene que pagar con su vida lo que un adulto hizo? Por el delito que un adulto hizo. ¿Por qué tiene que pagar ese bebé? ¿Por qué tiene que llevar a la par del trauma de la violación esta mujer el trauma de asesinar a su niño? Lo que resulta complicado acerca de este difícil caso no es que si el niño inocente merece o no merece morir por lo que hizo su padre, o sea, no merece morir. El niño no es el culpable. El alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, dice Ezequiel 18:20. ¿Por qué va a pagar el niño? ¿Por qué estas personas que defienden estas causales dicen, no, es que violación? ¿Por qué no dicen, vamos a establecer un sistema judicial eficiente, eficaz, que persiga el delito, que lo condene y que esa persona pague? Porque esa es la persona culpable. Claro, es más fácil matar a aquel inocente. Es más fácil decir, no, está bien, abórtelo. ¿Por qué? Porque estas personas no le ponen otra opción a la mujer. ¿Por qué no se le da asistencia psicológica o psiquiátrica, trabajo social, espiritual a estas personas que han sufrido una violación? Claro, es más fácil decir, aborte. El pago por el crimen que otra persona cometió lo está haciendo un inocente en muchas partes, en la mayoría de los países del mundo. Porque si no, si aplicamos el principio de que la vida comienza en el momento de la concepción, si mi padre comete un delito, entonces me podrían matar a mí. Pues sí, eso es lo que quieren hacer. De hecho, el valor de la vida humana no es cómo fue concebido, el valor radica en que ya fue concebido. ¿Merece menos la vida esa persona? No, es una persona. Tremendamente doloroso el caso de la vida, sí, pero por eso no se va a matar a un inocente. Y un niño es un niño, no importa cuáles fueron las circunstancias en que fue concebido. Él siempre es una persona. No, pero es que la madre va a sufrir trauma.
Pues no, si se le da una atención adecuada y se le dan otras opciones a esta persona, lo más seguro que no va a querer abortar. No hay ningún niño digno o más digno de vivir que otro. Porque si no, no, mira, el papá de este fue un asesino, fue un secuestrador, fue bla, 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 entonces no merecería vivir todos sus hijos, porque su padre es un delincuente. Entonces matémoslos. Nadie diría eso. Entonces, ¿por qué con esta vida inocente las personas actúan de una manera hipócrita al decir que lo quieren hacer? Y lo mismo aplica para aquellos casos que son debido a incesto, con el agravante, ciertamente, que es un familiar, ¿verdad? O sea, imagínense el padre violando a su hija. Pero ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no se investiga por qué se dieron esas condiciones mediante las cuales sucedió esa violación o ese incesto? ¿Dónde estaba la madre de esa niña protegiéndola? ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaba la escuela que debían de proteger al inocente? ¿Por qué no tiene la suficiente confianza de ir a poner una denuncia? Eso es lo que debemos fortalecer. Debemos de fortalecer la familia como la base fundamental de la sociedad. Eso es lo que debemos de fortalecer. Debemos fortalecer la educación. Debemos de fortalecer el sistema judicial para que los culpables paguen por sus delitos y no los inocentes. De ponerle a la mujer embarazada por una violación o un incesto opciones. Ponerle a la mujer soltera, a la madre soltera, opciones. Pero solo le dicen, enfocan, no, el aborto es la única solución, el aborto es la solución, el aborto es la solución. ¿Acaso el abortar le va a borrar el trauma de la violación? ¿Se lo va a borrar? Porque si lo están viendo como una solución, esa sería la lógica de pensar, chivo, me someto a un aborto y olvidé la violación, olvidé el incesto. No sucede tal cosa. Y a eso le quieren poner otra carga a la mujer, siendo más dañada, siendo más utilizada. Al contrario, debemos de defender la vida desde el momento de la concepción. Y es ahí donde nosotros tenemos parte. Ciertamente, no es que vamos a hacer un partido político, pero sí, como cristianos, Dios nos ha puesto en la tierra y Él ha placido ponernos en este país, que se llama El Salvador, para no quedarnos de brazos cruzados, para ser ciudadanos comprometidos, para ser ciudadanos que expongan la verdad de la palabra de Dios, para ser ciudadanos que defiendan la vida como el derecho más precioso y fundamental que pueda existir, para elegir autoridades que se definan francamente acerca de estos dilemas éticos, para ejercer presión de una manera legal ante estas situaciones. Es ahí donde entran muchas veces, en este caso, los abogados. ¿Qué van a hacer los abogados? ¿Qué harían los abogados cristianos? ¿Se van a quedar de brazos cruzados? Porque este tema va a ir, ciertamente terminó esta legislatura y ahí como que se apagó y todo eso, pero la presión está. Hace poco vinieron personeros de la ONU diciendo, no, es que esto es inconcebible que en El Salvador no se les catalogue como asesinas, como un crimen el aborto, y es de derechos humanos los personajes que vinieron. ¿Qué harían los abogados dentro del marco legal, lógicamente? ¿Se quedarían de brazos cruzados?
¿Qué haría un médico que es autoridad en salud, o es director, o es alguien influyente en el sistema de salud? ¿Va a apoyar que en su hospital donde es director se produzcan o se realicen abortos? ¿Qué van a decir ellos? ¿Qué va a decir la sociedad misma? Dentro del marco legal debemos ejercer presión, y eso fue lo que hizo William Wilberforce. Se lo recomiendo, él era, fue el que en el Reino Unido fue el que metió presión dentro del marco legal, que aquello que era legal, o sea, es decir, traficar con esclavos, iban a África, no le decían, te querés ir allá a América, ¿verdad? Y te vamos a ofrecer el sueño americano. No, los traían a la fuerza, con grilletes. Es más, la gran mayoría de esas personas no llegaban vivas a América. Casi todas morían en el trayecto, porque no los mandaban en avión, ¿verdad? En el trayecto de todo ese viaje. Pero William Wilberforce fue una persona comprometida, y desde el lugar donde Dios lo puso, ejerció presión legal para declarar el tráfico de esclavos ilegal. Y cuenta la historia que él se ponía a veces las cadenas que ocupaban los traficantes ahí en el Parlamento británico, y toda su vida estuvo en esta lucha, hasta que al final lo logró. Hoy todos decimos, hoy ¿cómo miramos la esclavitud? ¿Y qué dice? ¿De qué nos tachan? Todos dirán, wow, de derechos humanos y todo. Sí, era una persona comprometida. La Biblia dice, la Biblia menciona esta palabra en Éxodo 21, 22, 25, Yeled, que es la palabra judía utilizada. Normalmente se aplica a niños pequeños, sin embargo también puede referirse a adolescentes e incluso a adultos jóvenes. ¿Qué significa? Para el judío no hay una diferencia, no hay una palabra que defina este es más persona que otro. Él le llama Yeled, desde el momento que está en el vientre materno. La vida comienza ahí desde el momento de la concepción. Por eso es que dice Isaías 44:2, así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. En el vientre de la madre, desde el momento de la concepción. Jeremías 1:5 dice, antes que te formara en el vientre, te conocí. Dios ya conocía a Jeremías. Dios ya nos conocía desde antes a cada uno de los que estamos acá. A cada una de las personas. Él los conocía. El Creador está bien involucrado y tiene una relación íntima con ese bebé. ¿Quién sino una persona cuando le dice, te conocí? Los hijos de Jacob, dice en Génesis 25:22, los hijos luchaban dentro de ella. Había vida ahí, es decir, Jacob y Esaú se estaban ahí. Tus manos me hicieron y me formaron. Cada uno, las manos de Dios. Él nos hizo. El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no fue uno y el mismo quien nos formó en la matriz? Job 31:15. Un salmo extraordinario que habla acerca de esto es el Salmo 139 del 13 al 16. Dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable
y maravillosas son tus obras. Mirémonos, así de formidable y maravillosa es la obra, desde el momento de la concepción. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Todavía no había nacido. Está hablando David, todavía no había nacido. Y David le dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Ya tenía, chiquitillo, pero era una persona, era un ser humano. Aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. O sea, en lo más profundo del vientre, él fue concebido y ahí, dice ahí que se quedó asombrado. Y no vamos a ver eso, pero se los dejo de tarea. Qué extraordinario es la creación del ser humano. O sea, por eso es que dice ahí, formidable y maravillosas son tus obras. Si nosotros nos quedamos admirados con ese espacio, si vemos las imágenes, ¿verdad? El telescopio Hubble o cualquier imagen del espacio o a nivel microscópico y nos quedamos, wow, qué bellas las flores, los colores, la variedad de animales y todo eso. Más extraordinario es el ser humano. Dios se tomó la molestia de formar de la tierra al primer ser humano. Y dice ahí también que sus manos están formándonos a nosotros. Formidable y maravillosa. Mi embrión vieron tus ojos. Si no hubiese sido persona, ¿cómo es que lo vio? ¿Cómo es que tenía entendimiento? Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Antes de que te formara en el vientre, como mencionamos anteriormente en Jeremías 1:5, te conocí. Y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En Lucas 1:39-44 hace referencia cuando María fue a visitar a Elizabeth. Y dice que Juan, que tenía alrededor de 6 meses, ¿verdad?, en el vientre, dice que se movió, o sea, parafraseando, se movió, ¿verdad? ¿Y saben qué? Jesús en ese momento quizás tenía como unas 2 semanas de haber sido concebido. Pero cuando Juan, usted dice que se movió y le empezó a tirar pataditas, ¿verdad?, a Elizabeth. El sacrificio de menores es condenado en todas las escrituras. Los profetas de Israel estaban indignados por el sacrificio de niños que era practicado por algunos judíos. Ellos le advirtieron, y ese sí lo vamos a leer, ya vamos a terminar, Jeremías 7:30-34. Para que miren, la vez pasada se los había mencionado que parte del juicio de Dios sobre Jerusalén, sobre Judá, sobre Israel, es porque aparte de la idolatría que ellos estaban manifestando así de una manera descarada, también estaban sacrificando a sus hijos. Y eso le trajo un juicio a la nación de Israel. Jeremías 7:30-34. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fui invocado mi nombre, amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Cosa que yo les mandé, que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Ezequiel 16. Dice 16, 20, 21. Además de esto tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda en el fuego, que el fuego consumía.
ese juicio venía, busquemos Segundo de Reyes 21. Miren lo que hacía este rey perverso. Segundo Reyes 21, 2 al 6. Está hablando del reinado de Manasés. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal. E hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y miren, y pasó a sus hijos por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a él. Eso es lo que hizo este rey perverso. Sacrificó a sus hijos. Todo niño que se encuentra en el vientre materno ha sido creado por Dios, y esa es la verdad bíblica que vamos a defender como Provida siempre, cueste lo que cueste. Él ha diseñado un plan, tanto así que el Dios Todopoderoso también vino en forma de niño. Jesús fue concebido, y cualquiera en esa condición que tuvo María, el consejo que le hubieran dado ahora era que abortara. Ese era el consejo que le hubieran dado. Pero María fue valiente. ¡Wow! ¡Qué valor! ¡Qué mujer más extraordinaria María! ¡Qué madre más extraordinaria! No le importó lo que dijera la sociedad, y continuó con el embarazo. Qué extraordinario padre fue José, que no le importó lo que dijera la sociedad, escuchó la voz de Dios. Y ese niño Jesús fue concebido mediante el Espíritu Santo, y María lo llevó durante los 9 meses y nació, para ser, como cantábamos anteriormente, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo vamos a opinar ante este dilema? Mediante la palabra de Dios. Se tiene que ser nuestra base fundamental. Hacer justicia al huérfano, hacer justicia al huérfano y a la viuda, al desprotegido, eso demanda la palabra de Dios. Entonces, todo comienza, está por comenzar ahí. Todos están luchando, son millones, pero el que Dios ha determinado está ahí, chiquitillo, pero es un ser humano, alrededor de 1 a 2 semanas, y ahí está. Un día, apenas 1 milímetro. Ese milímetro tiene vida y es un ser humano. No es eso, no es una cosa, es un ser humano, aunque mida 1 milímetro. ¿O acaso los que son más bajos de estatura tienen menos valor que los que son más altos? Si aplicamos el principio ese, pues apliquémoslo a todo, ¿no? O los que pesan más son más valiosos que los que pesan menos. Que galan fuera, ¿verdad? No, 1 milímetro apenas. Miren, y ahí está. Cualquier niño que ustedes agarren y lo ponen ahí a ver, ese de 13 semanas, por ejemplo, le va a decir que ese es un niño. Hasta un niño sabe reconocer que ese es un niño. Es una vida, es una persona hasta momento, ¿verdad? De recién, y mírense,
Ahí solo básicamente es aumentar el tamaño, el peso y crecer más. Está formado todo. Si nosotros aplicáramos el principio de que tiene malformaciones, entonces Nick no hubiese vivido. No hubiese vivido. ¿Cuántas personas han sido impactadas por la vida y el testimonio de esta persona? ¿Cuántas? Porque ahí mismo lo exponen, ustedes lo pueden buscar. ¿Cuántas personas que tenían intentos suicidas, ya con la idea de ir a quitarse la vida, fueron impactadas por el testimonio de esta persona que sin brazos y sin piernas, miren, es un show verlo, pues, o sea, es alegre, o sea, como va en el surf. Me ponen a mí una tabla de esa directo al fondo, surfea de una manera extraordinaria, como nada. Y si le preguntan, ¿qué dice la gente? No, es que no va a ser feliz. Si le preguntan a él, es más feliz que muchos de las personas que tienen todo, ¿verdad? O sea, físicamente. Entonces, ¿cuántas personas han sido rescatadas? ¿Cuántas personas han sido salvadas? No solo de esta vida, sino también salvadas espiritualmente por el testimonio de Nick, que todavía sigue impactando. Ahora, la pregunta: la pregunta del mío es, bueno, ¿qué puedo hacer entonces? ¿Qué diría una mujer? ¿Qué puedo hacer si aborté? Número uno, no es ni más ni menos pecadora que cualquiera de los que nosotros estamos acá, de los que hemos sido rescatados por la gracia y la misericordia de Dios. No hay pecado más grande y más pequeño. El ser humano es pecador. Cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Punto. No hay justo ni aun uno. Pero la Biblia y Dios mismo nos menciona que Él es un Dios de gracia, un Dios de perdón. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de su Hijo, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103 del 10 al 14. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras inequidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7, 18, 19. Pero el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Proverbios 28, 13. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si hay una persona, conocen o tal vez que nos miren después, y ha asesinado a su bebé, hay perdón. Hay algo que el mundo no le puede ofrecer. Hay algo que el psiquiatra y que el psicólogo y que las terapias no le pueden ofrecer y que se lo ofrece Jesús. Y ese es el perdón absoluto de los pecados y una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que ofrece el Evangelio. Eso es lo que ofrecemos para proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas que dice que Cristo murió por cada uno de nosotros, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que entonces vamos a tener vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias por el regalo de la vida. Gracias porque nosotros estamos acá, número uno, porque fue tu plan
a ti te plació tenernos acá. Y número 2, porque nuestras madres fueron valientes al tenernos. Tal vez algunos más que otros les dimos problemas, pateábamos, no las dejábamos dormir, pero fueron mujeres valientes que aceptaron el reto de ser madre. Gracias por aquellas mujeres que son madres. Gracias, Señor. Mujeres esforzadas, valientes. Gracias, Señor, porque en este país es ilegal el aborto. Y esperamos en ti, Señor, que así siga siendo siempre.